Hola, ¿qué tal amigos del Diario de Minatitlán? Mi nombre es Conchis Nava y el día de hoy les doy la bienvenida a otra semanita más de otro capítulo de nuestro programa, el podcast Minatitleco. En esta ocasión traemos un tema y para ello traemos a la licenciada en Nutrición y máster en Nutrición Genómica y Genética, Adriana Martínez. Bienvenida al podcast Minatitleco. Un poquito enredado el título del máster, ¿no? Sí, está un poquito largo también. Sí. Pero muchas gracias por aceptar nuestra invitación para que pues, las personas sepan un poquito más del tema que vamos a hablar de nutrición, que os voy a decir pues más adelantito. Y para las personas que pues no te conocen y quieren saber un poquito más de ti, pues puedes explicarnos tantito pues a qué te dedicas. Bueno, hola, mi nombre es Adriana, tengo dos nombres, Adriana Guadalupe, pero en nutrición soy solamente Adriana. Y soy nutrióloga aquí en Minatitlán y Cozoyacaque. Mi consultorio está en la colonia Ordaz, pertenece a Cozoyacaque, y normalmente doy pláticas de nutrición en escuelas, en lo que es desde kinder hasta universidad. He sido maestra, he sido docente también en nutrición, y actualmente solamente estoy dando consulta privada, sea presencial y en línea. Y también me encanta lo que, bueno, como te comentaba, las redes sociales, así que trabajo mucho en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Es mi red social favorita. Y normalmente hablo sobre lo que es nutrición genómica y genética, lo que es la nutrición funcional, lo que es nutrición en la familia en diferentes etapas de la vida, la prevención de la nutrición y nutrición en la mujer. Es como que lo que más me gusta de la nutrición. Y bueno, son muchas ramas, muchos aspectos, ¿no? Sí. Pero bueno, explícanos un poquito sobre tu máster, porque obviamente te costó, así que... Sí, me costó. Bueno, en esta área de la nutrición se ve un poquito lo que es cómo funcionan los alimentos los alimentos funcionales en el cuerpo humano y cómo es la genética del humano y las patologías, cómo se pueden relacionar, porque muchas veces hay como que muchos mitos, muchos tabús sobre la nutrición, y como que hay veces que decimos, prohibimos de cajón ciertos alimentos, de que no, esos alimentos son malos o estos son súper buenos, y es cuestión de perspectiva y también del paciente, porque ningún paciente, aunque tengan la misma patología, ningún paciente es igual. Por ejemplo, que tú y yo compartiéramos peso, estatura y compartiéramos, por ejemplo, que ambas tuviéramos diabetes. Okay. No vamos a compartir la genética. Entonces, el tratamiento nutricional cambia. Quizás para ti cierto alimento es favorable, pero para mí no, a pesar de tener los mismos datos. Sí. Y quizás ciertos alimentos que para ti no son favorables, para mí sí, a pesar de tener ciertos resultados. Entonces, eso es lo padre de esta maestría, y por eso es que también lo relaciono con nutrición en la mujer, porque la mujer como que tiene una gran cantidad de patologías, y por ejemplo el tema hormonal nos afecta mucho constantemente desde la niñez hasta la vida adulta. Entonces la genética ayuda bastante en ese tema de lo que es la mujer, para antes de embarazarse, en el área de donde los adolescentes, en la etapa, por ejemplo, una mujer que no sea fértil. Entonces, cómo es que hay ciertos alimentos que son los superalimentos que nos pueden ayudar y nos pueden favorecer en ciertas patologías, o por ejemplo en diabetes, el nopal es como que un aliado muy muy padre para esta patología, ayuda bastante. Wow, pues la verdad sí es un tema como que muy complejo. Obviamente te gusta porque lo platicas muy así, y aparte pues toda la experiencia, ¿no? ¿Cuántos años ya llevas dedicándote a eso? Ay, siempre pierdo la cuenta, pero creo que son 6 años, o sea que ya estoy de que salí de la carrera. Es que en mi último año de servicio social yo ya estaba trabajando, entonces siempre sumo ese año de servicio social. Estuve en el hospital de Pemex, y la verdad que quien era en ese momento como que me guiaba, que es el doctor Rivas, él me llevaba a dar muchas pláticas y todo, y él me motivaba así de que no, desde ahorita piérdele el miedo. Entonces ya daba consultas y todo, entonces no salí como que tan a la defensiva, no, ¿cómo se dice? Tan inocente, no, ya llevaba un poquito de llevas práctica. fogueada, como dicen, sí. ¿no? O sea, y eso está interesante, ¿no? Muchas personas como que tienen el miedo de, ok, salí de la carrera, pero ¿qué hago, no? Entonces tú aprovechaste tu servicio para ya como que ir, ¿y en qué momento dices, no, pues voy a tomar esta máster? En el servicio, cuando estaba en el servicio social,
porque también mis prácticas creo que fueron 6 meses, 8 meses, no recuerdo, en el hospital de Pemex. Entonces ahí como que estuve viendo que pueden haber muchas personas con la misma enfermedad, pero el tratamiento nutricional lo necesitan de diferente manera, porque cada uno tiene una cultura diferente, una religión diferente, hábitos diferentes. Entonces es donde yo como que me puse a investigar qué tipo o qué área de la nutrición podría ayudarme en eso, y que no fuera un área que estuviera trabajada en la zona. Y me salió eso, me salió lo que es la nutrición genómica, genética. Y aparte, dentro de esta misma área hay como que más áreas, hay como que más subespecialidades. Entonces es un área muy bonita y que no es trabajada en esta zona. No, y entonces, bueno, la nutrición, bueno, yo lo veo, mi hermana estudia nutrición y también veo que sabe mucho de todo un poco, o sea, sí te llevan como que a esta parte de aprender muchísimo más, pues tanto del cuerpo humano, de enfermedades, de eso que mencionabas, que sí, ella me había comentado antes, ¿no? De que todos, o sea, tenemos genéticas diferentes y pues obviamente no a todos nos cae bien la misma comida, ¿no? Así es. Sí. Luego, por ejemplo, los que son así de que rápido de la colitis y todo eso, ¿no? Sí, no, y aparte, por ejemplo, la nutrición, muchas veces ya la gente piensa, no, nutrición es hacer ejercicio y bajar de peso, y como que es el única área que se cree que existe, pero está la nutrición preventiva, o sea, hay muchísimas áreas de la nutrición, y justo en la genética como que es el área que más apertura tiene para diferentes áreas. Y también sirve para que no, y te digo, es un área que no está muy trabajada aquí en la zona, entonces me encantó esa área, me gustó ese tema. Pero, o sea, sí te favorece el hecho de que no sea un área que no está tan trabajada. Luego, como mencionaste, ¿no? O sea, las personas piensan que ir al nutriólogo es solo para que te baje de peso. Pero, por ejemplo, yo que estoy en proceso de subir, ¿no? Porque tengo kilitos abajo, también ocupo un nutriólogo que es el que me va a ayudar a hacer, obviamente, mi dieta para que yo De hecho, la mayoría de mis pacientes no son pacientes que vengan conmigo para bajar de peso. O sea, sí hay, porque sí, o sea, me llegan muchos mensajes. Sobre todo me pasaba al inicio de cuando estaba empezando a dar consultas, que me llegaban muchos pacientes para bajar de peso, pero porque ese es como que lo que creen que existe nada más de la nutrición. Y por lo que creen que es para eso un nutriólogo. Y cuando yo empecé en redes sociales a trabajar sobre este tema de que no, la nutrición no nada más es esto, existen más áreas, y empecé un poquito a informar de diferentes cosas, fue cuando me dijeron, me empezaron a llegar pacientes que no buscan solamente eso. Tengo muchos pacientes, muchísimos, que son para subir de peso, muchas mujeres con problemas hormonales. Tengo pacientes que solamente quieren estar saludables, que ellos creen, dicen, no, pues yo estoy sano, no tengo ninguna enfermedad, pero fulanita me dijo que tú no trabajas solamente para bajar de peso, llegan y les gusta y están conmigo. Entonces, más que nada, sí me ha funcionado mucho y me sirve porque son pacientes que los tengo por no solamente un mes o 2 meses y ya, sino los tengo por mucho tiempo porque les gusta. Incluso a veces les digo, no, ya están dados de alta, ya pueden continuar su rumbo. No, yo y ellos no, yo quiero seguir contigo. Entonces, ese sí me funciona. Al inicio me costó trabajo por el tema de que no tenían el conocimiento sobre qué es esa área de la nutrición, pero ya después, ya con mis pacientes, me ha ido muy bien, la verdad. Qué bueno. ¿Buscas un lugar donde satisfacer todos tus antojos? Aquí te mostramos el lugar indicado en Deleite. Te ofrecemos una experiencia gastronómica única que deleitará tus sentidos. Desde jugosas hamburguesas de corte hasta refrescantes frappés, pasando por deliciosos cafés, tenemos todo lo que necesitas para saciar tu apetito y satisfacer tus antojos más exigentes. Encuéntranos en la calle Adolfo López Mateo, número 30, Colonia Los Cerritos, en el corazón del municipio de Chinameca. Estamos listos para recibirte con los brazos abiertos y deleitarte con nuestro delicioso menú. Bueno, ya nos explicaste un poquito de la cuestión de las ramas de la nutrición. Obviamente son
demasiadas, creo que no acabaríamos en un capítulo, obviamente, pero ya enfocándonos un poquito más en el tema que vamos a tocar, es pues la nutrición en México, ¿no? Es un tema que posiblemente sí sea preocupante, hemos tenido que primer lugar en obesidad, o sea, diferentes temas, pero en esta ocasión, pues vamos a comenzar con la primera pregunta, que sería, ¿cómo influyen las tradiciones culinarias mexicanas en los hábitos alimenticios actuales? Influyen de dos maneras y desde la perspectiva que uno lo quiera ver. Por ejemplo, puede ser muy favorable, buscándole el lado positivo, es muy favorable porque México tiene una gastronomía inmensa, es enorme, hay más de 1000 platillos típicos base y de ahí todavía salen como que más. Entonces, sí, México tiene mucha gastronomía y algo que nos caracteriza como mexicanos es no solamente la comida, sino cómo nos relacionamos con la comida. Por ejemplo, en México es muy tradicional que la gente desayune los domingos juntos. A las 10 de la mañanita se levanta y desayunan todos en familia, ¿sí? O se van, por ejemplo, aquí en Mina nos vamos a los taquitos de cochinito. Entonces, es algo como que muy tradicional, muy cultural. Y aparte, en México, tan amplio que es la gastronomía como es la cultura, que cada ciudad tiene su propia cultura, independientemente de la que tengamos como país, ¿no? Entonces eso nos hace como que auténticos y lo favorable es, te digo eso, que hace que nos relacionamos con amigos, con gente que ni conocemos. Por ejemplo, yo te acabo de conocer hoy, pero si ahorita nos invitan al molito, nos echamos el molito y estamos comiendo, entonces nos une, la comida nos une. Y eso es algo muy favorable. Hablándolo en cuanto a la salud emocional y la salud, la buena relación con la comida que podemos tener, eso es algo muy favorable. Pero yéndonos como que al otro lado o al otro extremo, nos puede no ser tan favorable porque nosotros hemos cambiado o hemos modificado las tradiciones reales de la comida mexicana. Por ejemplo, nuestra base de la alimentación es muy saludable, es una alimentación muy completa, es una alimentación muy variada y México tiene una alimentación inocua, muy inocua. Inocua es que no haya riesgo de padecer alguna enfermedad porque no hay buena higiene con los alimentos. Entonces, eso es algo que nos caracteriza en el mexicano en su comida. Pero ¿cómo es que esto se ha modificado? Por ejemplo, la dieta azteca o la dieta base es el maíz, el frijol y de ahí parte para mucho más, y el nopal, perdón. Entonces, de ahí parte para mucho más. Hay muchos platillos muy saludables que se puede hacer con estos 13 elementos, pero ahorita se han modificado. Por ejemplo, no es lo mismo comerte unas bolitas de masa con verduras en un caldito, le llaman caldito de olla, me parece, con verduras, que es el caldo rojo, y le ponen bolitas de masa. Ay, sí lo hacen. Eso es muy saludable y es muy rico y es algo típico de México. Pero, ¿qué pasa cuando esa bolita de masa se vuelve empanada y se pasa por aceite, se fríe? Entonces ya esa bolita de masa dejó de ser muy nutritiva, muy saludable y ahora no es un alimento favorable para nuestro organismo. Y ahí es donde nosotros hemos modificado la cultura de la alimentación. Ahora nuestra cultura es que en lugar de que sea la base de esos 3 elementos, los convertimos en lo que viene siendo de otros lugares, de otros países, que es la comida rápida. Entonces eso se ha caracterizado ahora en la cultura mexicana, la comida rápida, y ahí es donde entra todo lo que son los antojitos. Por ejemplo, no necesito que los tacos se llaman yo soy fan de los tacos, pero no es ya los tacos ya no son como eran la base de antes, que era la tortilla de maíz, que era hecha a mano, y ahí se ponían los ingredientes, por ejemplo, nopales con frijolito, con carne. Ahora ya son el taco tradicional que hemos visto en las calles, pero esos son fritos en manteca o en aceite y es un aceite que está reutilizado por muchas veces y muchas veces no es higiénico. Entonces, culturalmente se ha modificado la alimentación, las tradiciones y nos está afectando ahorita en lo que es el sector salud y de manera nutricional. Y bueno, por ejemplo, ya es algo que ya, como dices, van modificando los platillos, igual que la tecnología, ¿no? O sea, los platillos van cambiando, los van innovando y van saliendo de que, por ejemplo, ya salió la empanada de chicharrón, ¿no? Ahorita, antes era la empanada de queso, que era la común, y van buscando como que más ingredientes que pues ya sí pueden ir afectando nuestra salud, ¿no? Así es. Pues yo considero que, bueno, ya es por lo mismo que ya creo que la mayoría de las personas tienen que la colitis y gastritis, ¿no? Sí,
Y aparte, por ejemplo, le echan al chile y el picante en realidad no nos genera que tengamos colitis o gastritis. O sea, el chile como tal, no. ¿Qué es lo que ocasiona que tengamos este ardor? Es el exceso de condimentos o el picante, el irritante como tal. O sea, no el chile, la base del chile, sino ya el irritante. Ya cuando, por ejemplo, las sabritas esas que son como que de tubito, que vienen en una envoltura morada, los taquis. Okay, esos, por ejemplo, esos no es, su base no es chile. Esos están ya elaborados con más ingredientes y dices, no, es que pica bastante, pica rico, pero no, o sea, no es por el chile, sino es por todo lo demás que le pusieron a ese producto. Y o sea, lo que te lastima o lo que te irrita no es el chile como sino tal, todo lo demás que complementa el producto, ¿no? Así es, por eso es que nosotros, por ejemplo, todo lo contrario, hay medicina funcional con el chile, o sea, la base del chile. Entonces, el chile es algo muy mexicano, muy tradicional en México, pero no lo hemos sabido utilizar de forma adecuada. Ya lo modificamos, ya tuvo mucha estructura de cambio y lo incorporamos con todo lo que es en sobre, ya enlatado, ya con exceso de azúcar, con exceso de sodio. Entonces ya es donde ya se modificó la base de la comida mexicana o las tradiciones mexicanas. Que no, pues sí, nosotros podemos, todo lo sano que tenemos lo hemos ido acabando. Sí, y aparte lo echamos a perder porque tan rica que es realmente por ejemplo, mi hermana tiene una frase, tengo una hermana menor, que ella siempre dice, mamá, es que yo quiero comida, pero comida real. Ella a la comida real se refiere a la comida, los guisos que hace una mamá en casa, ¿no? Que si el caldito de res, que si la sopa de tortilla, son comidas mexicanas, bases que son muy nutritivas, pero muchas veces preferimos como que lo típico, que es una empanada, que es un panucho, que también son súper ricos. No estoy diciendo que no los vamos a comer, a mí me encantan también, pero los excesos de estos son los que nos están perjudicando y ahí es donde se modifica. Y por ejemplo, ahorita hablando de septiembre, que estamos en el mes patrio, pues más, ¿no? Aumenta el consumo todavía exagerado de estos productos, aumenta en una cantidad muy grande. Ya es como que algo cotidiano que lo comemos. Por ejemplo, en mi casa constantemente comemos mole, comemos pozole, ese tipo de comidas porque a mi mamá le encanta cocinarlas. Pero ahorita en las fiestas patrias es como que toda la semana vamos a estar comiendo mole, pozole y nos estamos... y en la mayoría de las casas mexicanas, ¿no? Sí, y no comemos un poquito, lo comemos como que en exceso. Entonces ahí es donde también nos perjudica. Y que incluso que de un solo, por ejemplo, del mole, ya te puedes hacer la enchilada, el mole como tal, con la presa, aparte tus huevitos con mole, o sea, de diferentes maneras. Sale muchísimo. Y por ejemplo, el mole, que es algo muy típico de México, es un alimento nutricionalmente hablando muy favorable, la verdad, porque tiene una cantidad de grasas saludables muy buenas y tiene lo que te digo, el chile, tiene chocolate, o sea, el cacao, contiene de todo. Pero ¿qué pasa? Hay gente que ya a este molito le agrega manteca, hay gente que le agrega aceite refrito, hay gente que le agrega cantidades excesivas de azúcar. Entonces ya modifican también el tradicional mole mexicano. O sea, bueno, yo siento ahorita que lo estás platicando así, que lo empiezan a modificar al punto que les guste, aunque esté mal, ¿no? O Exacto. sea, aunque esté con exceso de muchas cosas. Porque ya estamos acostumbrados al exceso de azúcar y entonces modificamos en nuestras raíces para lo que nos han metido del exterior o del extranjero, lo estamos modificando porque ya es a lo que estamos acostumbrados. Bueno, pasando a la segunda pregunta, ¿cómo consideras la cultura de tener una buena alimentación en México? La considero igual, como que hilando la pregunta anterior, no muy favorable actualmente, pero la cultura base es excelente porque, como te digo, o sea, tenemos una alimentación muy variada. O sea, México, nosotros cumplimos con todos los grupos de alimentos en nuestro país. Nosotros no necesitamos como que del exterior que nos traigan. Nosotros ya cumplimos con todos los grupos de alimentos. Incluso nosotros damos, ¿no? Exacto. Nosotros producimos cantidades muy grandes de todos los grupos de alimentos y podemos producir una alimentación muy, muy variada. Y culturalmente, si nosotros siguiéramos nuestras bases, por ejemplo, ahorita, esa semana estoy haciendo un proyecto con mi pareja sobre las escuelas.
Entonces, estábamos recordando él y yo de que cuando íbamos al kinder, que era lo que te daban de desayunar, que si huevito con tomatito, cebollita, bueno, mi mamá siempre nos dio verduras y nos daba que si la zanahoria rallada con un poquito de chilito y limón, ¿no? Entonces, esa era la base de nuestra alimentación anteriormente. Yo creo que gente más grande que nosotros van a decir, no, y antes se comía mejor, ¿no? Ajá. Y antes se comía mejor. Por ejemplo, el típico que luego me dicen mis pacientes, es que antes comíamos mucha masa y estábamos sanos, porque ahora se ve afectado. Es lo que te decía, culturalmente nosotros hemos modificado todo y actualmente nuestra cultura no es tan sana. Tenemos costumbres muy, de muy mala calidad de vida en general. Por ejemplo, ayer fui a un kinder, que es en donde yo estudié, y fui a visitar a mi directora y estaban los niños saliendo y había un señor que vendía nieves y una muchachita que vendía como que muchas cositas, ¿no? Y los papás, o sea, eran unas bolsas de chicharrón, no te miento, así de grandes, o sea, más grande que el niño, yo creo, o sea, estaban así de grandes y salían los niños y los niños ya salían corriendo a comprar el chicharrón y era una bolsa para el niño solito. Y el otro niño, otra bolsa, pero de palomitas, ¿no? De esas con tajín. El otro niño que sí, una bolsa de gomitas, pero eran paquetes grandes. Y yo digo, es un niño de 3, 4 años comiéndose un paquete así y ya no es una cantidad. Y eran las 12 del día. Digo, y apenas está iniciando el día. Sí, sí. Entonces, anteriormente, la alimentación, nuestra cultura no era así. Sí había malos hábitos, pero no tantos como ahorita. No, y es que van incrementando, o sea, te digo, se han hecho o sacado tantos inventos que tienen a los niños como que yo lo quiero, o que incluso ya para que se porte bien te voy a dar un dulce y ya no, Sí. ¿por qué no dicen te voy a dar una zanahoria rallada con chilito? ¿No? Y es que también nosotros, por ejemplo, me dio mucha risa que los papás antes de que salieran los niños, ellos se compraban sus cosas y se las comían rapidísimo para que no invitarle al niño. Entonces salían algunos niños y papá, cómprame. No tengo dinero. Y yo, pero bueno, por lo menos no le compraban, pero ellos se lo comían. Entonces, que los niños están viendo eso y es algo que culturalmente hacemos. O sea, nosotros crecemos con lo que vemos en nuestro entorno. Y ya se van pasando a las generaciones, Sí, ¿no? así es. Por ejemplo, mucha gente ahorita no le gusta el nopal, cuando antes el nopal era uno de los alimentos que más se consumían. O sea, te digo, el nopal es la base de nuestra alimentación como mexicano. El maíz, que la gente le hace mucho el feo, por ejemplo, a las tortillas. Hay muchos nutriólogos que le hacen el feo a la tortilla, cuando el maíz es la base de la alimentación de un mexicano. Entonces, no es malo el maíz, pero culturalmente ya lo hemos modificado. Entonces ya no está tan saludable. Culturalmente ahorita la gente se come, no sé, se consume medio kilo de maíz o de tortillas, o 1 kilo de tortillas. De tortillas de máquina, Sí. ¿no? Porque ya la tortilla de maíz pues ya casi no. Sí, ya no se hace. ¿Buscas un lugar donde satisfacer todos tus antojos? Aquí te mostramos el lugar indicado en Deleite. Te ofrecemos una experiencia gastronómica única que deleitará tus sentidos. Desde jugosas hamburguesas de corte hasta refrescantes frappés, pasando por deliciosos cafés, tenemos todo lo que necesitas para saciar tu apetito y satisfacer tus antojos más exigentes. Encuéntranos en la calle Adolfo López Mateo, número 30, Colonia Los Cerritos, en el corazón del municipio de Chinameca. Estamos listos para recibirte con los brazos abiertos y deleitarte con nuestro delicioso menú. Y bueno, ya casi concluyendo, pero o sea, el tema está muy interesante. A mí me está gustando mucho. También espero que a las personas sí les esté llamando la atención, porque luego los temas así como que dicen, ay, esto ni me interesa, pero es muy importante que ya se tenga esa cultura, ¿no? En el país, de sí tomarle importancia a las partes de todo eso que tiene que ver con medicina, nutrición y así. Y bueno, ya pasando a una de las últimas preguntas, ¿cómo se integra la educación nutricional en las escuelas y las comunidades de nuestro país? Bueno, actualmente hay muchas estrategias que se ocupan para
después de lo de la pandemia hay muchas estrategias que se ocupan para implementar la salud en los niños, pero lo triste es que no se llevan a cabo al 100%, no siempre por las instituciones, sino también influye mucho la educación en casa y la educación en las escuelas. Entonces, no hablo de instituciones, no me refiero al gobierno, sino que a veces sí pueden implementar ellos o decir, miren, está esta estrategia, pero si más adelante, o sea, la gente que tiene que llevarlo a cabo no lo realiza, ahí es donde se ve perjudicada ese intento de proyecto. Uh-huh. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en primaria, había un plan que era quitar todo yo estudié en un colegio, y era quitar de la cafetería todo lo que fuera frito, y solamente podían vender frutas, verduras, huevito y hot cakes. Sí. Y no podían vender jugos, ni refrescos, nada de eso, pura agua, por ejemplo, de Jamaica, de horchata. Y eso era algo muy favorable, porque si no lo tienes exhibido a la venta, no hay manera que tú lo consumas. Y también eso fue en el 2011, se implementó en el 2011 en todas las escuelas, pero se llevó a cabo hasta el 2014. Y en el 2014 se empezaron a poner lo que eran multas. Si las escuelas no cumplían con esa estrategia, lo que hacían era que les ponían una multa, y era que todos los vendedores ambulantes no se podían poner enfrente de la escuela. Eso funcionó por un tiempo, por 3 años, 4 años, y dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque dejaron de hacerlo en las instituciones. Fue como que, bueno, ya no nos está poniendo las multas. De nuevo a la cafetería le metemos refrescos, sabritas, empanadas. Entonces, de nada sirve que, por ejemplo, yo como nutrióloga vaya con los niños y les diga, oigan, vamos a hablar sobre nutrición, y les dé una plática. Si en casa ellos llegan y dicen, mamá, la nutrióloga me dijo que no puedo comer esto, y la mamá, ay, no, esa nutrióloga está loca, yo le voy a dar lo que yo quiera, ¿no? Sí. O en la escuela, que de nada sirve que el niño diga, bueno, ya no puedo comprar eso, tengo que comprar el otro, pero en la cafetería no lo venden, o solamente venden, no sé, cosas fritas. O luego también pasa, que dicen, no, es que yo he intentado vender fruta rallada con chilito y limón, pero es que no se vende casi. Pero es que si tú pones una zanahoria y pones una sabrita, ¿por qué crees que se va a ir el niño? Por la sabrita, porque es lo que le compran tanto en casa como lo que está acostumbrado a consumir diariamente. Entonces el niño no va a ir por una zanahoria, a nadie se le va a antojar una zanahoria en lugar de una sabrita, ¿no? Entonces, sí hay programas que se implementan, sí se han implementado, digo, en el 2011 se implementó, en el 2014 funcionó, pero dejó de funcionar por eso del 2018. Después, con lo de la pandemia y todo, implementaron una materia que empezó en el 2021, me parece, que es la materia de vida saludable. Ese proyecto está muy interesante, porque en esa materia ahora los niños aprenden a cómo deben de comer saludablemente, pero el niño no es el que compra su despensa. Entonces, de nada sirve que el niño aprenda la jarra, el semáforo de colores, el plato, todo, si cuando lleguen a casa no se lo van a preparar o no se lo van a comprar. Ahora, también, ¿qué pasa? Esta materia luego la dan solamente un docente que no está capacitado o no tiene la información adecuada sobre nutrición. Lo correcto sería que si lo va a hacer el docente, que un nutriólogo capacite al docente para que sepa qué información darle, o que la materia la de un nutriólogo, ¿no? Sí. Entonces eso sería lo adecuado. Así como en educación física debe de darlo a alguien que estudió educación física, igual con la materia de vida saludable. Eso sería lo recomendable, pero tristemente no es así, porque me ha pasado que me llegan a entrevistar niños de que tengo que hacer una entrevista a un nutriólogo, y me dicen, no, pero es que mi maestra me enseñó que tengo de comer frutas y verduras. Y yo, bueno, ¿cuáles comes? Y me dicen, papa y elote. Y la papa y el elote no es una verdura. Y eso en la materia de vida saludable se lo enseñaron. Entonces la información que les está llegando no es la correcta. Entonces ahí es donde también se ve perjudicada este tipo de estrategias. Y la otra estrategia que a mí me encanta, que esa está desde el sexenio del 2010, ahí, es la que en el DIF dan platillos para los niños, los que sean de alguna comunidad rural, o que tengan, por ejemplo, que vayan a una escuela de educación especial e inclusiva, y los niños que tengan recursos pues muy bajos, se les da un platillo, antes se les daban unos platillos saludables y ellos entraban en ese programa y todos los días se les daba esa comida en la escuela.
Ahora lo que se les da es un refrigerio, pero tiene que ser frío, se le dan a los papás para que ellos se los puedan dar. Pero, por ejemplo, muchas veces pasa que se les da la ayuda de alimentos muy saludables para los niños con desnutrición y las mamás se los daban a los pollos o a los perros o a los gatos. Y claro, ellos andaban bien bonitos los animales, sí, pero el niño seguía con desnutrición. Entonces, tristemente también ahí se ve afectado. Entonces, a veces se les da la información a los papás y los papás como que ponen muchas trabas. Entonces es cuestión igual de cultura, que abramos nuestra mente a decir, no, es que eso es para un bien mío y para un bien para mis hijos. Y también hay estrategias como lo que es la leche liconza. Es una leche muy nutricionalmente muy buena, que está en un costo muy muy bajo, que tú igual te metes al programa y te puede llegar a tu domicilio, te la entregan y es una leche muy muy buena. La gente le hace el fuchi porque es la leche como que del gobierno y dicen, ay, yo voy a estar tomando la leche del gobierno, pero si supieran que es una leche muy buena nutricionalmente. Entonces, sí hay estrategias, no terminan de funcionar al 100% porque hay como que trabas por diferentes partes, tanto en casa, en las escuelas, con la gente, con la propia gente y también a veces pues con el mismo sector que como que no termina de formular bien la estrategia, pero sí hay estrategias, hay muchas. Por ejemplo, se da la jarra, el plato, el semáforo, son estrategias que solamente están aquí en México, que la formularon aquí en México para que el mexicano sepa cómo debe de ser una alimentación saludable. Uh-huh. Y bueno, sí tiene mucho que ver, pues que al final dan algunas como que soluciones al problema, pero ya no en casa, pues como dices, ¿no? Ya no complementan esa parte, ya la coca no puede faltar y, o sea, en vez de darle una agüita o así, ¿no? Bueno, en mi caso, que hay un sobrinito pequeño y te digo que mi hermana estudia nutrición, entonces es mucho así de que le dice mucho a mi prima de que hay que cuidarlo, o sea, toda esa parte, ¿no? Obviamente, cuando ya tienes en casa a alguien que ya se está como que pues experimentando, aprendiendo de la materia, pues sí es muy importante, ¿no? O sea, qué bueno que cada familia pues tuviera un nutriólogo porque sí te cambia el chip de tu alimentación y demasiado, porque, o sea, cuando yo empecé a estudiar la carrera sí fue como que muy fundamental y cambiarnos el chip de muchas cosas, no solo en mi casa, sino con mis tíos, o en el caso de mi sobrinito, que a él si tú le pones una sabrita o una manzana, él va a elegir la manzana, y eso es raro en un niño. Por la educación que se le está dando, sí, y eso muchas veces los papás dicen, no, es que yo intento darle de todo, pero es que no quiere las verduras, quiere a fuerza el chocomil. Señora, pero si desde que tiene 5 o 6 meses de nacido ya le estás dando cosas con azúcar, sus papilas gustativas, eso es lo que van a querer, porque eso es lo que tú le estás dando. Igual, por ejemplo, yo tengo 3 sobrinitos y me encanta que mi prima, ella no les da azúcar. Ellos no saben qué es el azúcar. Yo luego a mí se me va la onda y, por ejemplo, a mí me encanta también el refresco. Y es como le digo a mis pacientes, culturalmente estamos acostumbrados a eso, pero nosotros somos los que tenemos que decir hasta dónde sí, hasta dónde ya no es saludable para nosotros. Y una vez, por ejemplo, estábamos en una fiesta y le digo a mi sobrino, le digo, ¿quieres? Y él, no, tía, yo no tomo refresco. Y yo así de, ay, sí es cierto. Y a veces nosotros por la costumbre hacemos esto con los niños, pero si están bien educados, ellos van a saber hasta dónde poner su límite. ¿No? Eso es algo muy sano. Y hablando, por ejemplo, de límite que no tiene que ver con nutrición, pero todas las áreas de la salud, como tú decías, son importantes. Y ahí es donde la psicología y la nutrición trabajamos en conjunto. Y, por ejemplo, nosotros como pacientes les decimos, tenemos que referirlos con el psicólogo para que ellos les digan cómo poner sus límites y estrategias para ser más saludables. Culturalmente, en las escuelas se debería de implementar también esto. Digo, me decías, ¿no? Se da cuenta, si matemáticas tiene su maestro que sabe de matemática, pues ¿por qué no el de nutrición? ¿No? Invertirlo un poquito en de que una persona experimentada te explique pues cómo es el platillo, porque, bueno, yo me acuerdo que igual creo que en la primaria fue que sí te ponen en el papel cascarón, lo dibujas y tú vas llenándolo, ¿no? O sea, así es. Pero pues no sabes realmente todo la información correcta, o sea, nada más te ponían esas cosas de que pues llénalo, cómo va y te aprendes qué va en qué, pero pues ahorita ya se me olvidó, o sea, no son cosas que vayan encaminándose para que tengas una buena educación con respecto a eso. Sí, y por ejemplo, igual en las escuelas implementaron algo que se llama Escuela para Padres, y ahí a mí me han invitado muchas veces a ir a dar pláticas de nutrición, y por ejemplo, no sé, van 50 papás y nada más 2 se me acercan, no para agendar consultas, bueno, a veces sí, pero a veces nada más 2 de que, oye, es que mi hijo, fíjate, y o sea, sí se quedan con la duda y si quieren más información, sí se interesan, y los demás es como que, ay, no, ya.
y terminando la plática y van, o sea, les acabo de decir, no sé, esa lechita en serio tiene mucho azúcar, y van y se la compran. Terminando la plática, Sí. van y lo hacen, ¿no? Y es como que, por ejemplo, yo siento feo en el aspecto de no porque no me escuchen, sino siento feo en el aspecto de que digo, al final de cuentas es su salud la que se ve perjudicada. Sí, bueno, es un tema largo, extenso, Sí. que obviamente pues no lo tenemos que terminar porque si no, aquí grabamos todo el Nos día, yo vamos. creo. Pero aquí mi camarógrafo ya me está haciendo la seña. Muchísimas gracias por venir, por pues darnos un poquito de la información que a lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar en casa o que no están acostumbrados los medios a que pues se dé a conocer, ¿no? Sobre la salud de la alimentación en niños, adolescentes y todo. Pues obviamente esperamos tenerte de nuevo aquí para que nos sigas contando más sobre alguna otra rama. Hay demasiadas. Sí, hay muchísimos temas, la nutrición tiene muchos temas de qué hablar y no, pues yo encantada de venir de nuevo y que la gente escuche de nutrición y que puedan adquirir un poquito de esa información y llevarla a casa y llevarla a cabo, que es lo más importante. Sí, no nada más que les entre y les salga, como dicen las abuelitas, ¿no? Sí. Pues nuevamente muchas gracias por venir, por darnos un poquito de tu tiempo, de tu agenda en este caso. Obviamente, tus redes sociales para las personas que quieran información extra. En Facebook como nutrióloga Adriana Martínez o como Adriana Martínez Nutrióloga y en Instagram como nut.adrianamtz y en TikTok no recuerdo, pero ahí se los paso Ay, y bueno. ya. Pero casi en todo me encuentran como nutrióloga Adriana Martínez. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por venir. Ya saben, chicos, de las redes sociales, si buscan alguna consulta o que les aclare algún tema, ¿no? O sea, Sí, no, en general. no necesariamente. Sí, a las escuelas puedo ir a dar pláticas y sin ningún problema, pues me quieren llamar. Si la quieren invitar. Y también no olviden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como @eldiariodemiNetitlán.